Dios les bendiga a todos. Para nosotros una bendición compartir este momento en familia, como hijos de Dios, como la gran familia de Dios. Venimos a hablar de nuestro Redentor, de aquel que hoy el mundo celebra, que no veo por qué se celebra, una palabra que utilizan, acerca de su crucifixión. Y después de más de 2000 años, todavía el mundo lo ve colgado en un madero. Y fue tan impactante esto que crearon el crucifijo para recordarle al hombre. Es como que el diablo diseñó esto para recordarle al hombre que eso fue hace 2020 años atrás o más, pero que eso no es real. Eso es algo que si usted lo lleva colgado aquí, con eso mismo, cada vez que usted lo agarra y le da un beso, piensa que ya usted es salvo. Bendito Padre Celestial, te pido que unjas mis palabras, que yo pueda ser el instrumento de conexión, instrumento para que la palabra se revele a mis hermanos, los oyentes, y aún aquellos que no son creyentes en Jesucristo, renacidos de nuevo, para que esta palabra pues vaya al espíritu de vida, se revele en el espíritu, pase al corazón. Aleluya, Jesús. Se dice que uno de los libros más antiguos escritos es el libro de Job. En la experiencia de Job, él revela algo poderoso, muchísimos siglos antes de que fuese revelado ni siquiera a los profetas como Isaías. Él hace una revelación o algo que para él fue impactante cuando se le reveló esto del cielo acerca del Salvador del ser humano. Él estaba seguro de algo que fue revelado siglos después: la palabra Salvador, la palabra Redentor. Él decía que su Redentor vive eternamente y profetizaba acerca de lo que era la resurrección. Y hablaba del Redentor que haría posible esto. Y cuando han pasado más de 2020 años después que Jesucristo resucitó, vemos que no fue una mera suposición de alguien que hablaba sin fundamentos. Él se apropió de una verdad espiritual, una verdad eterna. Job capítulo 19, verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Alabado sea Dios. El tema de la resurrección es algo que año tras año se enseña. Y el mensaje masificado son las películas acerca de Jesús. Muchísimas películas, series, hasta el punto que un día un director, al cual me voy a omitir el nombre, escribió una película hablando de la pasión de Cristo, pero no esa pasión, como decimos los venezolanos, fresita. No. Hablaba de una pasión eros con una de estas mujeres que estuvieron con él en su ministerio terrenal. La resurrección de Jesucristo fue la evidencia de lo que Job sabía. Y hoy, siglos más tarde, la religión busca minimizar, de llevar la figura de Jesús a hacer algo como
un hecho histórico, una figura simbólica de una época. Minimizar el impacto espiritual de la muerte de Jesucristo. Pero sabe, hay una realidad más allá de todo esto. Porque Jesús en muchas oportunidades en sus enseñanzas no solamente habló de su muerte, sino también de su resurrección. Estableció, por supuesto, pautas al respecto. Juan 11, 25, 26. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 25, 26, dice lo siguiente. Y entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, porque aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Amén. Mis hermanos, el acontecimiento más grande jamás registrado en la historia de la humanidad es la resurrección de Jesucristo. Marcó un antes y un después en la historia. Eso es ineludible. Hoy lo vemos. La historia en un antes y un después de Jesús. Él cumplió su obra redentora en lo alto de una cruz, entregando su espíritu, y una lanza romana daba testimonio de que había muerto. Faltaba que lo bajaran de la cruz, lo pusieran en una tumba, y lo más importante, que resucitara al tercer día como él lo había profetizado. Hoy nadie, escúcheme bien, nadie de los que han muerto hasta el día de hoy, llámese los grandes líderes religiosos que se han adjudicado o se han acreditado en sus doctrinas que hay una vida trascendente, que si hacemos cosas aquí, que si recitamos un mantra o si hacemos alguna obra de caridad, o que si nos crucificamos como hacen algunas personas en la Semana Mayor en algunos países, la autoflagelación, con eso lograremos entonces redimir nuestra alma, haciendo buenas obras delante de los ojos del Creador, lo cual es irrelevante, porque a la muerte de Jesucristo no se le puede añadir nada extra, porque Él asumió la culpa ilegalmente en un juicio ante la autoridad romana, y en una cruz como Mesías cumplió todo el ordenamiento jurídico legal de los sacrificios del antiguo pacto en los días de Moisés. Jesús es el único, escúcheme bien, que profetizó que no solamente moriría, sino que resucitaría, y marcó 3 días y puso como señal la señal de los días en que Jonás estuvo en el vientre del pez. Todos los hechos acerca de la muerte de Jesús han sido bien documentados como el evento más poderoso registrado en la historia humana, que trastornó la eternidad, la creación, el infierno, y donde el reino de las tinieblas fue derrotado, cuando la tumba vacía dio testimonio de que había resucitado. Alabados a Dios. Un mensaje del cielo, 2 ángeles le dijeron a las mujeres, a los discípulos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. La resurrección de Jesucristo marca un punto culminante en toda la historia en la historia humana. Esto comienza en el huerto de Edén, donde Dios promete al hombre que un día la semilla, la simiente de la mujer, heriría a Satanás en la cabeza, a la serpiente en la cabeza, y esa a su vez pudiese herirlo en el calcañar. La simiente de la mujer era Jesús, el Hijo del Hombre, que un día, después de estar en el Gólgota, derramando gruesas gotas de sangre, como de sangre su sudor, en Getsemaní, necesitó entonces entregar su vida
para dar cumplimiento a esta promesa de Dios, que es lo que se conoce como protoevangelio en Génesis capítulo 3, verso 15. Ahora, hay implicaciones jurídicas respecto a la resurrección de Jesús. Porque la resurrección no es solamente la validación de su deidad, sino también del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban el plan determinado por el Dios eterno para la redención humana. Jesús, aunque era hombre, era también Dios. Nunca dejó de ser Dios. El Mesías prometido a un pueblo, quien debía cumplir con las exigencias de la ley y los sacrificios del antiguo pacto, que predijeron sufrimiento y la resurrección, y también autentificó sus propias afirmaciones del que resucitaría el tercer día. Escúcheme bien, hermanos, usted que me ve, tiene su Biblia en su mano, porque es bueno que nos documentemos, porque muchas veces hemos escuchado hablar de la resurrección, del sacrificio vicario sustitutivo, pues no conocemos los términos de lo que significa sustitución vicaria, de redención, lo que significa el término redimir, justificación, condenación, vida eterna. ¿Y cuáles son los argumentos legales que se le imputan a Jesús en estos términos legales para darle legalidad a su muerte y por tanto legalidad a nuestra resurrección? Amén. Cuando vemos todas las fiestas de judías, todas tienen algo particular, y una de ellas era la Gran Pascua. Amén. Fíjese algo, el futuro de toda la humanidad estaba determinado por Dios, que Jesús, a cumplir todas las exigencias de los sacrificios del antiguo pacto, que como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, debe ser presentado ante el sacerdote para ser imputado del pecado en el día que se celebraba una fiesta, la Gran Pascua o la fiesta del Pesaj, para ser llevado luego a su posterior muerte. Todo lo que se estableció en el sistema vicario de los sacrificios del antiguo pacto culminaban en la fiesta de la Gran Pascua, el Pesaj, donde los dos corderos, el azazel, que era el chivo expiatorio, el que se le imputaría el pecado del pueblo, y aquel cordero iba a ser inmolado, cuya sangre debía ir a un recipiente y en manos del sumo sacerdote, que previamente había sacrificado y había colocado sangre sobre su vida para el perdón de sus propios pecados. Debía presentarse una sola vez al año a entrar al lugar santísimo y frente a los querubines allí en el propiciatorio, esparcir la sangre para que fuese acepta por Dios. Y si aquel sacrificio no era acepto, moría el sacerdote. Por eso se le ponían las campanillas en el vestido y se le amarraban los tobillos con una cuerda por el caso de que falleciera. Nadie podía entrar al lugar santísimo porque era permitido una sola vez al año. Aleluya. Mateo 26, verso 39, en su parte C, dice lo siguiente: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando usted lee esto y no lo lee con sabiduría y con revelación, puede pensar que Jesús se acobardó, que Jesús, cuando llegó, como decimos los venezolanos, el momento de la chiquita, en el momento crucial donde tenía que enfrentar la comitiva que presidía Judas y después los sacerdotes y los soldados romanos, el que no tenga revelación puede pensar que Jesús allí se atemorizó, pero no. Ya él había tenido una guerra espiritual, una batalla espiritual en las rodillas en el monte Getsemaní, donde en medio de esa gran intercesión, gotas fuertes, grandes, su sudor como gotas de sangre cayeron en la tierra. Y allí, viendo
ese clamor por la raza humana, por el ser humano, sabiendo que lo representaría y que tendría un día que decirle en algún momento: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En ese momento, en el jardín de Getsemaní, Jesús tuvo que beber la copa que el Padre le estaba entregando. Allí se consumó espiritualmente nuestra redención, lo que luego fue cumplido en la cruz del Calvario. Jesús nunca pidió al Padre eximirlo del momento, jamás. Eso no es lo que dice la Escritura, no es la línea de revelación de la Escritura, no es lo que el Espíritu Santo reveló aquí a Mateo. No. Sino que Jesús le estaba diciendo: Padre, tú puedes cambiar muchas cosas y hacer que se cumplan de otra forma, pero que se cumpla el principio correcto, pero que no se haga conforme a mis hechos, porque como humano que yo represento pudiese fallar. Y lo voy a poner entre comillas, porque la Biblia no dice que Jesús algún día falló, pero es para que podamos entender el concepto humano, para que usted me pueda comprender un poco mejor. Jesús le dijo: Padre, pasa de mí esto que estoy viendo, porque puedo entenderlo, tú me lo revelas, puedo sentir el peso espiritual, puedo sentir la carga por la humanidad, pero que no sea como yo digo. No, que sea como está establecido en la eternidad, como fue establecido por tu preciosa voluntad, como fue establecido legalmente mi muerte en cruz, sino que todo se cumpla en conformidad a la Escritura y a tu voluntad. Alabado sea Dios. No piensa que Jesús titubeó en ningún momento, no. Porque Él se entregó por amor aún antes de la fundación del mundo. Él dice: con amor eterno te he amado aún antes de la fundación del mundo. Él decidió morir, como dice Filipenses capítulo 2, a ser obediente, a hacerse como siervo y morir como nosotros. De hecho, el profeta Isaías dice que como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores. Jesús jamás dijo: señores, porque ustedes me azotan, porque ustedes me inculpan. Jesús nunca, jamás se defendió. Aunque en el tribunal romano nunca hubo un abogado, ni en el Sanedrín un abogado que tomara la causa. Hoy vemos muchas veces en los anales de la historia moderna asesinos seriales, por ejemplo, a quienes le asignan, la fiscalía le asigna un abogado para que tenga derecho a su defensa, aunque los hechos evidencian su culpabilidad. Aleluya. Pero allí en Getsemaní se peleó la gran batalla espiritual. Las gotas de sangre fueron derramadas durante su agónica intercesión para quebrar el poder de las tinieblas y permitir al Padre consumar su obra a través de él. Gloria a Dios. Entonces la resurrección es algo inherente al propio Jesús y solo puede tener lugar a través de él. Pudiésemos utilizar dos expresiones. Y aquí sí podríamos establecer una diferencia entre por y a través de. No podemos obtener la salvación de nuestra alma, ni el perdón de nuestros pecados, si no es por Jesús, si no es por su sacrificio. Y no podemos ser salvos, ni podremos resucitar, si no es a través de su resurrección, a través de lo que Él consumó en la cruz como victoria, anulando el poder de la muerte y quitándole las llaves. Como Él resucitó, alabado sea Dios, también nosotros vamos a resucitar. Y ese es el cántico eterno, ese es el cántico que se escuchará allá arriba en el cielo. Oh, alabado sea el Señor, cuando se levanten los coros angelicales y el coro de los redimidos. Alabado sea Dios, alabando y bendiciendo al Hijo de Dios, al Redentor, al Salvador del mundo. Ahora, entonces, por la gracia, por el sacrificio de Jesús y a través de Jesús, por su sacrificio, hemos sido justificados, hemos sido santificados y hemos sido establecidos como hijos de Dios
y en su resurrección, sentados a la diestra, allá arriba, sentados en los lugares celestiales, al lado de Cristo Jesús. Hay unos puntos principales que quisiera tocar aquí. El término resurrección habla de levantarse, de alzarse, de renacer, resurgir. Hace referencia a la acción de resucitar, de dar de nuevo a un nuevo ser o una nueva vida. Y tome en cuenta este pensamiento, porque más adelante quiero tocar algo que mucha gente se pregunta de cosas que sucedieron antes de la resurrección de Jesús. Dice algo, la importancia de Jesús, de su resurrección, radica en que él profetizó detalles de su muerte y del tiempo que también permanecería en la tumba. Un día el profeta Daniel, siglos antes, por supuesto, del nacimiento de Jesucristo, profetizó algo sorprendente. Daniel capítulo 12, verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto lo dice Daniel hace más de 2000 años antes de Jesús. La Biblia ratifica que todo ser humano morirá. Hebreos 9:27 lo dice, como está determinado a los hombres morir una sola vez y después el juicio final. Dios determinó en Génesis capítulo 6 que ya los días del hombre serían 120 años. O sea, de alguna forma determinó. David dijo que el día de los hombres, lo más fuerte, serían de 80 años. Y él, cuando cumplió 80 años, le dijo a Salomón: ¿sabes, Salomón? Hoy cumplo 80 años y me voy por el destino que todos los hombres van a morir. La Biblia entonces ratifica que todos morirán, y unos para experimentar una gloriosa resurrección, para vida eterna, para estar con Jesús para siempre, y otros a una resurrección para condenación. Jesucristo fue el primero en ser resucitado. Está sentado a la diestra del Padre y exaltado como ningún otro. Esto muestra su deidad como Hijo de Dios y el Mesías. Su resurrección ratificó su victoria en la cruz sobre el reino de las tinieblas, donde anuló el acta que nos era contraria, y allí despojó a los principados, potestades, y quitándoles el poder, los exhibió públicamente, estableciendo en él un dominio y autoridad y el poder como Hijo de Dios. Aleluya. Entonces dice Colosenses capítulo 2, verso 13, usted lo puede leer, verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros, al ser humano, que nos acusaba. Era un argumento legal que el enemigo esgrimía contra nosotros. Entonces la resurrección prueba que Jesús era exactamente lo que él decía ser, y cuando murió como el último Adán, fue cubierto con ese pecado. Por eso el Señor tuvo que dejarlo solo, y es lo que experimenta, y lo dice en una de las 7 palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero a diferencia del primer Adán, a diferencia del hombre, de cualquier hombre, cualquier filósofo o gente famosa, él resucitó de la tumba porque no le pudo retener. Se levantó como un hombre nuevo, como el Señor del cielo. En la cruz Jesús ganó la batalla legal y la autoridad para desplazar a los principados y a las potestades que gobernaban los aires. Ascendió al cielo para sentarse en su trono, para gobernar y reinar. Su resurrección probó que arrebató la autoridad de la muerte y venció a toda hueste, dominio y potestad. Y lo más poderoso, que le quitó las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Efesios capítulo 1, verso 22. Bendito sea el Señor y su palabra. Algo que sentencia aquí la Escritura relava por el Señor al apóstol Pablo. Dice lo siguiente: sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Efesios 1:22. Fue en la cruz que nuestros pecados fueron perdonados,
enfermedad, pobreza, todo eso fue erradicado. La resurrección representa entonces la garantía de la justicia absoluta que Él conquistó para nosotros. Pudiésemos hacer una pregunta que cabe aquí. ¿Qué diferencia hay entre resucitar y revivir? Nosotros vemos en la Escritura, mis hermanos, referencias en el Antiguo Testamento y algunas otras en el Nuevo Testamento de resurrecciones. De hecho, la más famosa es la de Lázaro. Amén. Pero, ¿qué es resucitar? Si pudiésemos tener un concepto, pudiésemos decir que es vencer la muerte, es devolver a una vida nueva a alguien que ha muerto y devolverle la vida con un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado y eterno que jamás volverá a morir. Perdón. Y es lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios nos habla, de esa transformación. Aleluya. En cambio, revivir es un concepto. Pudiésemos decir, como para resumir, que cuando alguien muere por alguna acción sobrenatural, vuelve a vivir. El espíritu de vida vuelve al cuerpo, pero a diferencia de resucitar, esta persona que volvió a la vida, como el caso de Lázaro, tendrá que volver a morir y a morir definitivamente. Entonces, la resurrección de Jesús es diferente a las otras resurrecciones, que las pongo en paréntesis para resaltar pues la diferencia. Es para ubicarnos en el contexto bíblico que afirman que hubieron otras resurrecciones, es decir, restauraciones de los cuerpos a un estado anterior, a su estado anterior, antes de perder el aliento de vida momentáneamente, por decirlo así, a su estado anterior, pero al resucitar, al volver a la vida, Cristo se convirtió en el primogénito de los muertos. Entonces quiere decir que antes de que Jesús resucitara, hubieron personas que experimentaron algún tipo de resurrección, pero fueron revividos. Amén. Permítame tomarme un vasito de agua, por favor. Pero la diferencia está cuando Jesucristo resucita. Esto lo convirtió a Él en el primogénito de los muertos. Y es la aseveración que nos dice la Escritura, que en Cristo todos duermen. No es que estamos dormidos allí en la tumba y nos quedamos dormidos y roncando sabrosos como decimos los venezolanos. No. Jesús le dijo a uno de los que estaban crucificados a su lado: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que nos ha enseñado la Escritura, que el cristiano muere y es llevado a un lugar de reposo, el paraíso, hasta que llegue la primera resurrección y seamos transformados, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 en adelante. Aleluya. Jesús, que habla de lo que es el rapto. Quisiera brevemente dar una referencia a 3 resurrecciones, entre comillas, por supuesto, del Antiguo Testamento. Número 1, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, Primera de Reyes, capítulo 17, versos 17 al 23. La segunda resurrección la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 31 al 37, que es el hijo de la mujer sunamita.
Y la tercera hace referencia en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 20-21, cuando llevaban un muerto, un féretro, y pasando cerca de la tumba de Eliseo, pues vinieron unos malhechores y en el susto y la cuestión cayó pues el ataúd sobre la tumba donde estaban los huesos de Ezequiel. Perdón, de Ezequiel, no, el profeta Eliseo. Y resucitó a esta persona. Hasta ahí llega la referencia, no sabemos más allá de eso. Lo importante aquí es aclarar que este tipo de resurrección no es para la vida eterna, sino para restaurar al estado anterior de vida que tenía la persona, es una vida física, pero que finalmente pues, la gente morirá. La resurrección es un evento sobrenatural de parte de Dios y la más grandiosa manifestación de su majestuosidad y de poder para resucitar a Cristo de entre los muertos, y permitirá que todos los que crean en Él también resuciten como consecuencia de la fe. 1 Corintios capítulo 15, verso 20 al 23. Nos permite a nosotros, mis hermanos, ir un poco más allá en cuanto al entendimiento de la palabra, la revelación bíblica. Dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15, 20, 23. Quiere decir entonces que no es porque usted es famoso y usted ha hecho contribuciones al fisco o a los pobres, son sus obligaciones. No es porque usted sea un artista de Hollywood o una persona muy renombrada. Tiene derecho a optar por la vida eterna. Ese fue el problema de Martín Lutero cuando confrontó la orden del Papa, cuando ordenó a un ciudadano llamado Texel a vender las indulgencias por allá cerca de 1517, lo cual provocó pues lo que se llama hoy en día los tiempos de la Reforma, y trajo un convencimiento, una revelación del libro de Efesios capítulo 2, verso 8, verso 9, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios para que nadie se gloríe. Quiere decir entonces que la resurrección de Jesús conlleva por extensión a los renacidos de fe, los nacidos de nuevo, y a la iglesia, el cuerpo de Cristo, que también podremos nosotros experimentar la redención, perdón, la resurrección. La Biblia enseña que Jesús no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. De hecho, los evangelios enseñan que Él predijo su muerte, su resurrección. Y también añadió un detalle que está en Juan 11:25, que dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hasta hoy Jesucristo ha sido el único que ha resucitado. Un hecho ineludible que la muerte no pudo retenerlo. Él fue muy categórico respecto a que Él es la resurrección y la vida. Él es el creador de todas las cosas, pues es en el plan redentor de Dios incluye muerte y incluye la resurrección. La resurrección de Cristo habla de una evidencia contundente e irrefutable de la derrota de Satanás, y lo más importante, todo lo que hizo, lo hizo como hombre, mas no como Dios, sino ungido por el poder del Espíritu Santo. Algo que Jesús dejó muy claro allá en Mateo 28, 18, en su parte B, cuando Él dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí vemos la deidad de Jesús, que siendo Dios fue habilitado, y lo vemos en la palabra, utilizar la palabra habilitado, porque Filipenses capítulo 2 dice que Él dejó de ser Dios. Es la interpretación que muchos hacen de forma espuria, antibíblica, porque Dios jamás ha dejado de ser Dios, pero como hombre, dice Colosenses 2:9 que en Él habitaba la plenitud de la deidad. Entonces, jurídicamente y legalmente,
A Jesús le fue dada toda autoridad y toda potestad en el cielo y en la tierra, y él la ejercía sin violentar los principios eternos de Dios. Todos los evangelios registran el momento de la resurrección. Vemos como Juan tal vez fue uno de los discípulos que estuvo, el único que estuvo en la cruz al lado de Jesús y en la tumba vacía. Jesús fue muy claro a la hora de plantear su resurrección. Demostró su poder sobre la muerte, resucitando entre los muertos después de haber sido crucificado y enterrado durante 3 días y 3 noches. De hecho, él hace mención de Jonás. Mateo 12:40 dice: porque así como en 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Ahora sus discípulos no entendieron que el templo al cual se refería Jesús cuando dijo que él lo derribaría y en 3 días lo restauraría, se refería a su propio cuerpo. Cuando fueron avisados que la piedra había sido removida y el sepulcro vacío, fueron impactados por el anuncio más glorioso: ha resucitado. La tumba estaba vacía y 2 ángeles los encargados de hacer este gran anuncio. De hecho, Mateo 17:23 dice, utiliza la frase 3 días y 3 noches para referirse al tiempo que Jesús estuvo enterrado. La resurrección, un anuncio glorioso de los ángeles. Juan 21 dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Ahí comienza entonces la revelación del evento más poderoso jamás ocurrido bajo la tierra, trascendente para el ser humano y para el mundo y para el tiempo y la eternidad. Muchos se han preocupado para saber en cuándo fue el momento de la resurrección. Todo coincide cuando entendemos la revelación de las fiestas como de la Pascua, en el caso de la Pascua, la Gran Pascua, que a la hora que se enterraba la persona, pasado el tiempo reglamentario, debía resucitar sobre la misma hora. Había la costumbre de los judíos que no se podía dejar un cuerpo colgando en el madero, o sea que antes del anochecer tendría que ser enterrado. Aquí el problema no es irrelevante en la concepción de lo que estoy enseñando. Si fue un día lunes, fue a martes, o sea miércoles, lo importante es que él resucitó como él dijo, que se cumplió la palabra, la profecía. Se cumplieron los tipos y antitipos de los sacrificios del Antiguo Testamento, y las fiestas tuvieron cumplimiento en él. Cuando se establece con precisión cuando fue colocado en la tumba, esto permite conocer con aproximación cuando él dejó la tumba, y debía coincidir con el tiempo exacto del día de su resurrección. Aquí los apóstoles por fin entendieron que el domingo por la tarde era el tercer día de la crucifixión, y que en el transcurso de ese tiempo, fíjense que el Señor no revela en qué momento el Señor dejó la tumba vacía. Simplemente que al tercer día, acuérdense que hubo un día de reposo de por medio, era la Gran Pascua. Y cuando las mujeres vinieron el domingo, que era temprano por la mañana, ya la tumba estaba vacía, porque venían a ungir al maestro con especies y aromas. Para Dios, si somos coherentes, mis hermanos, el tiempo no detiene a Dios ni la acción de Dios. La Biblia dice que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados, todo aquello. Lo que no se nos dice es
o no se utiliza es la palabra tiempo. Si como en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en el rapto, los que estamos vivos, el tiempo que necesitó Jesús para hacer la obra en la parte más baja de la tierra pudo haber sido, mire, así. Pero por la legalidad que se le permitía en la cultura judía poder ir al sepulcro, fue el domingo por la mañana. Pero ya Jesús no estaba. Jesús no le iba a decir, Señor, voy a resucitar a las 5 de la tarde, a las 2 de la mañana. No. Cuando del cielo vienen los ángeles, es porque ya Jesús había salido en su tiempo, había resucitado. Los que tuvieron que esperar en el tiempo humano cronológico fueron las mujeres, y luego allí comienza la revelación de su resurrección. Ahora, algo poderoso, mis hermanos, de lo que ocurrió en aquel lugar. De lo que pasó con aquel cuerpo no sabemos. Cómo el cuerpo de Jesús, un cuerpo humano, dejó las sábanas pulcras. El acto de la resurrección, un acto sobrenatural de parte de Dios. Dice Efesios capítulo 1 verso 20, cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí el apóstol Pablo utiliza la palabra operación, habla de energía, habla de poder, fuerza, actividad, capacidad, para que suceda algo. En este caso, el poder de Dios es un poder activo que operó en Cristo para resucitarlo, transformar aquel cuerpo humano, devolverle su esencia, porque Dios es espíritu. La palabra operó en Cristo. Aquí la palabra operó es la palabra energeo, es la misma energía, fuerza o potencia que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, sobre toda autoridad, poder y señorío, y que sometió todas las cosas bajo sus pies. Es la misma autoridad, poder, energeo, que un día nos resucitará. Y nuestros cuerpos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya, Jesús. Mis hermanos, somos creyentes, formamos parte de la gran familia de Dios, formamos parte de la iglesia. ¿Cómo impactó la resurrección en la iglesia? ¿Cómo hoy, como creyentes, vemos la resurrección? De hecho, el libro de los Hechos muestra cómo los discípulos fueron testigos de su resurrección y predicaron poderosamente de toda esta experiencia. Ellos predicaron el poder de la resurrección de Jesús. No predicaron de la resurrección de Lázaro, sino la de Jesús. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Primeramente, que el fundamento de nuestra fe son sus enseñanzas y su resurrección. Pero si Él no hubiese resucitado, pudiesen pasar tres cosas. Voy a enumerar solamente tres cosas
tener una idea y tener una línea de pensamiento. Número uno, aún estuviésemos muertos en la misma condición que teníamos antes de la resurrección de Jesús, muertos en delitos y pecados sin ninguna esperanza. Número dos, todos los que murieron en Cristo antes de nosotros, en estos 2020 años hacia atrás o más, 2021, estamos en el 2021, no tendrían tampoco esperanza. Su fe fue vana. Y cuando fuesen levantados en el juicio del trono blanco, le dirían a Dios: eres un mentiroso, porque tu verdad no estaba en las enseñanzas de Jesús, lo cual es incorrecto, porque Jesús resucitó. Y número tres, aún seríamos simplemente dignos de conmiseración, como dice el apóstol Pablo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero no ese es el mensaje de la palabra, la declaración de la resurrección de Jesús. Porque en 1 Corintios 15, 16 al 19 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco, es decir, que Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, dice el apóstol Pablo. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aleluya. El sepulcro vacío da validez externa y física. Y la historia da testimonio de las apariciones de Jesucristo. Podemos ver en el libro de los Hechos cualquier cantidad de personas, 120, 500. Después de su resurrección, durante 40 días los santos fueron reconocidos porque fueron abiertos los sepulcros, como dice Mateo 27. Cuando se da testimonio de su resurrección de tantas personas, ratifica la victoria gloriosa para el creyente. Y no hay resurrección aparte de Cristo, y tampoco vida eterna aparte de Cristo. La resurrección, mis hermanos, entonces conmemora no solo el hecho de que Jesús volvió a la vida. La Escritura ratifica que el Padre fue quien le resucitó de los muertos. Hechos 13:30. Recuerda que antes de la resurrección de Jesús solamente hubieron, entre comillas lo pongo, resurrecciones, volver a la vida. Personas que habían perdido la vida fueron de vueltas a vivir, pero no a resucitar. Porque Jesús es el primogénito de los muertos. Aleluya. Entonces, para finalizar, como un poderoso sello sobre nuestros mundos, sobre nuestras vidas, sobre la raza humana. Porque el único que tiene un plan de redención es el hombre. Aquellos que pecaron, como los ángeles, Satanás, para ellos hay juicio y condenación eterna. El único que tiene un plan de salvación y redención es el ser humano, y Dios mismo lo proveyó. La Biblia nos da una gran noticia. 1 Corintios 15, 22, 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno en un orden. Primero Cristo la primicia, ya resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor porque cuando Él se nos reveló como Salvador, cada uno de nosotros como creyentes hemos experimentado algo único. A veces no hay palabras para describir ese momento. Aleluya, Jesús. Cada uno vivió su propia experiencia.
No es por vista, es por fe, dice la Biblia. Para nosotros es una garantía saber que aunque tenemos que morir, pasaremos a una eternidad con la seguridad de que hicimos nuestros los beneficios de la resurrección. Que a diferencia de aquellos que murieron sin conocerlo, ahora estamos esperando la resurrección. Le damos gracias al Señor porque su Hijo asumió una posición legal ante el pecado y pagó el precio con su propia vida, dándole culminación al plan eterno de Dios. Es lo que le da sentido en nuestra vida cristiana. Es lo que le da sentido a la palabra. Es lo que justifica en nuestra fe. Cuando mucha gente celebra la natividad de Jesús o celebra su resurrección, asumen que es un hecho real e histórico. Aquí lo importante no es saber si Cristo resucitó o si nació como niño. Es tomar esa legalidad en nuestras vidas, porque Dios es coherente con su justicia y nos ha dado la oportunidad, así como envió a Jesús como nuestro Redentor y Salvador, dejó al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, nos guía a toda verdad. Juan 16, que Él tomará de esta palabra, tomará de Jesús y nos hará saber y nos hará conocer. Él es el encargado de hacer que la palabra, que la figura de Jesús imparte al espíritu del pecador, su corazón sea tocado en una experiencia única que llamada el nuevo nacimiento. Muchos pueden conocer, muchos pueden saber que Jesús murió y resucitó, pero pocos conocen. Y ese fue el problema de Nicodemo cuando Jesús le dijo: si tú, siendo maestro de la palabra, no conoces estas cosas, te es necesario nacer de nuevo, porque para entrar al reino de los cielos, ese es el requerimiento. Hoy, cuando estamos aquí, más de 2021 años luego, cuando vivimos tiempos excepcionales, cuando todo cambió, que ya nada será igual, porque a diferencia de 1928, cuando vino aquella terrible enfermedad en el mundo, todavía Israel no era nación. No habían acontecido todas las cosas que hemos vivido y que el mundo ha comenzado a experimentar. Cuando ya se escucha el sonido de la trompeta, cuando ya el sol de justicia está por amanecer, todo anuncia que la venida del Señor está cerca, más de lo que podemos pensar, y que debemos decirle a la iglesia que se prepare, anunciar que su resurrección fue real, que podamos utilizar todos estos medios para alcanzar a mayor cantidad de personas, porque si las iglesias están cerradas, en su mayoría, en muchas partes, podemos acceder a su casa y usted en su hogar tener comunión. Y la Biblia dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, allí está el Señor. O sea, usted está viéndonos a través de su pantalla y nosotros aquí. Y Señor Jesús, para Él no hay barrera de lugar, espacio, físico, tiempo, donde dos o más están reunidos. Podemos reunirnos a través de esta predicación virtual, televisión. Podemos, gracias al Señor por la tecnología que nos permita el Padre seguir adelante.
Que Dios va a tener un despertar a su pueblo. Porque este es tiempo de que despertemos a una gran realidad. Jesús dijo: todo es consumado. Todo está listo. Los tiempos de refrigerio han pasado. Todo apunta que ahora viene el término final de la edad del hombre, y nos preparamos entonces para los eventos finales que experimentará el mundo cuando la iglesia no esté presente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por permitirnos compartir tu palabra. Permite que el poder de la resurrección alcance más personas. Sean impactados por ese poder que un día nos tocó y nos dio seguridad. Nadie sabe qué pasa cuando uno muere. Y ahí está la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es el tiempo que tenemos? ¿Cuánto falta? A veces que quisiéramos saber. Algunos predicadores han dicho que hace 30 o 40 años faltaban 5 minutos, y luego el reloj llegó a las 12, luego se devolvió. Otros dicen que ahora falta 1 minuto. El poder de la resurrección impactó el mundo espiritual. La muerte ahora no tiene vigencia en nosotros para la eternidad, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Padre, te damos gracias por permitirnos, por este medio, llevar la palabra a mis hermanos en Cristo Jesús, a todos los que nos ven en cualquier parte del mundo. Preparémonos para los momentos que vienen, cruciales en la historia humana. Pero lo que es más importante es que la historia fue dividida en dos hace más de 2021 años, antes de Cristo y después de Cristo. Ese es el poder de la resurrección. Dios me lo bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Que el Señor les guarde a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén.